Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Esperamos que estén los hermanos, se conecten para tener esta meditación preciosa de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bienvenidos mis hermanos. Bienvenidos en esta noche. Esperamos que se vayan uniendo más hermanos, que se vayan conectando más a esta enseñanza en esta noche. Gloria a Dios por mis hermanos que se conectan. Esperamos que el internet esté óptimo en esta noche y no tengamos inconvenientes para poder llevar el mensaje a cada uno de mis hermanos y todas aquellas personas que desean oír el consejo de Dios, la palabra del Señor. Gloria al Señor por ello, que nos permite todavía en estos tiempos difíciles, aunque no podemos congregarnos, pero tenemos la oportunidad por este medio de poder compartir la palabra del Señor, de poder acercarnos todos en sus hogares, todos nosotros en nuestros hogares y desde nuestros hogares unidos en el Espíritu y por la fe, y a través de este medio poder compartir el glorioso mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación y de la vida abundante y de la vida eterna. Gloria al Señor. Hermanos, quiero antes de iniciar compartirles algo, y es hablarles acerca de la hermana Isolina, nuestra hermana de Chima, que se encuentra enferma, que sigamos orando por ella, que sigamos pidiéndole al Señor por ella, por su salud, por su restauración. Y también, amados hermanos, hay hermanos con necesidades de trabajo, de poder ubicarse laboralmente, de otras personas que le escriben a uno pidiendo que por favor oremos porque el Señor les ayude en un trabajo, en una fuente laboral, porque sus necesidades son grandes y le apremian. Si es que tenemos una responsabilidad muy grande, orar por nuestros hermanos, orar los unos por los otros, y también, amados hermanos, por cada uno, por todos los que están en eminencia y por todos nuestros hermanos en todo el mundo. Gloria a Dios por todos los hermanos que se conectan. Vamos a orar, vamos a iniciar este servicio ya en esta noche. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos edifique, que nos consuele, que nos fortalezca en esta noche. Muchas son nuestras aflicciones, pero de todas ellas el Señor nos da la victoria y el triunfo siempre. Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Te agradecemos el día que nos has regalado, Señor, y esta maravillosa oportunidad que tenemos para escuchar tu palabra, Señor. Quizás muchos en sus aflicciones, en sus luchas, en sus debilidades, en sus necesidades físicas, espirituales, materiales, bendito Dios, no tuvieron el mejor día hoy, Señor, pero es el tiempo de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, Señor, para alegrar el alma, Señor, para fortalecernos, para animarnos, para consolarnos, para edificarnos, estimularnos, Señor, y seguir adelante, marchando y corriendo la buena carrera que tenemos por delante, Señor. Quiero pedirte en esta noche que seas bendiciendo a tu pueblo en cada hogar, en cada casa, todos aquellos hermanos que se conectan, los que nos siguen por este medio, nuestra familia también, te pedimos bendiciones para ella y por todos los necesitados, que seas abriendo una puerta laboral, supliendo sus necesidades, por nuestra hermana Isolina, Señor, oramos por ella, por su salud, por su restauración, Señor, por su familia. Oramos por todos los enfermos, afligidos, necesitados. Sabemos que estos meses que han pasado han sido difíciles para todos, pero también hay personas en unas condiciones mucho más extremas, mucho más dolorosas, y oramos por todos ellos, Señor, que puedan encontrar en Cristo, que puedan encontrar en tu palabra, Señor, el consuelo, la esperanza, la fortaleza y el ánimo que ellos necesitan, Señor. Te rogamos en esta noche que
los bendiga y nos bendiga a nosotros, Señor. Bendícenos con tu palabra, con el pan de vida eterna. Recrea el alma de tus hijos, amado Padre. Consuela el alma de tus siervos, bendito Dios. Y alégranos el corazón con tu palabra, bendito Rey de gloria. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24, versículo 13. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, dice la palabra del Señor. Bien, mis amados, el Señor, cuando uno lee San Mateo 24, son las señales antes del fin. Y el Señor nos manda a perseverar. Muchas personas comienzan el Evangelio, comienzan a escuchar la palabra, el mensaje, pero por diferentes obras del enemigo, artimañas, engaños del enemigo, se apartan del Señor, se apartan del camino, se apartan de este glorioso Evangelio y vuelven nuevamente a su vida. Y la palabra dice que cuando la palabra llega a la vida de una persona, sale el espíritu malo, y dice la palabra que va y la casa deja esa vida, la deja por un tiempo, pero luego va y busca 7 espíritus peores y dice: volveré a mi casa, y la encuentra adornada. Dice la Escritura, amados hermanos, muchos vuelven, y dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Amados hermanos, muchas personas comienzan el Evangelio, escuchan el Evangelio, se sienten animadas por la palabra del Señor, pero luego a medida que vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los problemas, viene la prueba por el Evangelio, por la palabra del Señor, retroceden, se apartan, se enfrían, se desaniman. Aún el mismo pueblo creyente en medio de esta pandemia tiende a desanimarse, mis amados hermanos, por la lucha, las aflicciones, las necesidades. Nosotros hemos visto que en nuestra iglesia, hermanos, que familias que han pasado pruebas muy difíciles, aún la pérdida de nuestros hermanos también, y en momentos en los cuales ni siquiera se puede compartir, animar de cerca a la familia. Y muchas circunstancias y muchas pruebas, necesidades, enfermedades, problemas, muchas circunstancias que agolpan sobre la vida. Y esto muchas veces puede ser la causa de desánimo. Nos desanimamos, nos parece que Dios no está con nosotros, nos parece que lo seguimos en vano, pero nosotros no podemos tener este pensamiento. El Señor nos ha mandado a perseverar hasta el fin, no perseverar por un tiempo, no correr la carrera por un tiempo, sino terminarla, mis amados hermanos. Y ahora bien, dice la palabra del Señor: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estaba hablando a sus discípulos, nos habla hoy también a nosotros, porque si ellos perseveraron, nosotros también tenemos que perseverar. ¿Y para qué tenemos que perseverar, mis amados hermanos? La palabra de Dios nos dice que perseveramos para la salvación, para ser salvos, para recibir la corona de vida que el Señor nos ha prometido a todo aquel que termine la carrera y que pelee la buena batalla de la fe, aquel que echa mano de la vida eterna y permanece firme a pesar de todas las circunstancias, a pesar de la tempestad, de los vientos, del ímpetu que venga contra nuestra vida. Él permanece siempre fiel, Él va a perseverar, Él va a estar arraigado y cimentado en la palabra. Por eso debemos estudiar, meditar la palabra, porque todos los días mientras que meditamos la palabra del Señor, nuestro corazón se afirma más en ella, y eso nos va a convertir en inamovibles, que aunque venga la tempestad, venga el fuerte viento, nos movemos como los árboles, nos inclinamos, pero no somos desarraigados, porque estamos arraigados en el Evangelio, en la palabra, en Cristo ha sido de Él, amados hermanos. Bien, entonces nos dice: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dios nos ha dado la salvación por la gracia,
por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y un escogido de Dios, alguien que el Señor ha escogido y que salvó con salvación eterna, como es la salvación del Señor, él va a perseverar a pesar de todas las cosas. Él persevera, mis amados hermanos. Entonces, como primera medida, debemos perseverar para ser salvos, para salvación, para la salvación. El Señor dice que Él nos salvó con salvación eterna. Quiero aclarar algo acá. Y lo que quiere decir el Señor es que el verdadero escogido, Él va a perseverar. Él va a perseverar porque ha sido salvo por la gracia del Señor. Y Él va a perseverar hasta el fin, mis amados. Independientemente de lo que suceda, Él tendrá esperanza, Él tendrá confianza. Y quiero, antes de entrar a otros versículos, quisiera compartir con ustedes el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Job, capítulo 13, versículo 15. Allí nos dice la palabra del Señor. Job, nosotros sabemos la historia de la vida de Job. Y la escritura nos dice que él era el oriental más rico. Él lo perdió todo lo perdió. Él perdió sus 10 hijos, entre hijas, hembras y varones. Él perdió todos sus bienes, mis amados hermanos, todas sus riquezas. El oriental más rico se convierte en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el hombre más arruinado. Pero aparte de perder todo lo material y perder su familia, sus hijos, todos sus hijos, él pierde también la salud. Viene esa sarna sobre él, esa enfermedad terrible en la cual su esposa le dice ya que renuncie, que reniegue contra su Dios y se muera, porque ella no ve una esperanza, ya no ve salida. Parece que Dios no tiene el control, que Dios no está allí con él. Pero no, el Señor está con él, porque el Señor nos ayuda a perseverar. Nosotros debemos entender que Dios, mientras que nosotros permanezcamos fieles al Señor, Él nos ayudará a perseverar cada día hasta el fin. Y lo que dice Job, después de perderlo todo, de estar arruinado y casi a punto de morir, mis amados hermanos, después que después que ha escuchado a su esposa decirle que renuncie y que reniegue a su Dios y se muera, aún a pesar de todo esto, de quien podía esperar una palabra de ánimo, de consuelo, pero también el enemigo la usa para desanimarle, para perder todo ánimo y que él dejara de perseverar, del que dejara de confiar y de persistir y seguir al Señor, de no desviarse de ninguna manera. Job tiene una palabra gloriosa, maravillosa, y dice en el versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Allí estaba Job haciendo una declaración tremenda, gloriosa, poderosa, de un hombre que persevera, de un hombre que no cambia, que no muda. Quiero decirle que perseverar o la perseverancia tiene significados, y uno de ellos es la persona perseverante es una persona que es uniforme y constante, o sea, que no muda, no cambia. Ella no cambia, ella persevera, se mantiene, es uniforme, es constante. El ritmo no disminuye, su ritmo es constante. Si hablamos de un deportista que va trotando, en su ritmo será uniforme y constante, no va a variar, no va a cambiar, se mantiene el mismo, mis amados. Y esto es lo que hace el que persevera, se mantiene uniforme, constante. Viene el ímpetu, viene el viento, la tempestad, vienen fuerzas contrarias para desanimarle, para batirle, para destruirle, para que deje de perseverar en la promesa, en la esperanza gloriosa del Evangelio y de la salvación y de la vida eterna y de la esperanza que tenemos, que Dios nos ayudará, Dios nos defenderá, Dios estará con nosotros. Dice también que es una persona que sigue adelante siempre, o sea, no se detiene, no se desanima, no desfallece en su pedaleo, digamos, lo espiritual. No puede parar, ella no puede parar, no se detiene, permanece firme, sin cambios, sin modificaciones. Eso significa la persona que es perseverancia.
el que se mantiene firme, uniforme, constante, sin variación, sin cambio, sin modificación de ninguna manera y sigue adelante sin detenerse. Entonces Dios lo que nos está diciendo, si ustedes permanecen firmes, constantes, no mudan, no cambian por ninguna circunstancia que vivan, pueden experimentar, este llegará hasta el fin, este será salvo. ¿Y quién es aquel que puede perseverar hasta el fin? El Señor dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si no fuera porque el Señor estuviera con nosotros, no podríamos perseverar. Cualquier circunstancia nos haría retornar, nos haría regresarnos, volvernos al estado antiguo, volvernos y dejar de buscar de Dios, apartarnos o enfriarnos en nuestro camino y en nuestro seguir al Señor. No podemos de ninguna manera. Un hijo de Dios es perseverante a pesar de... No importa. Entonces aquí tenemos algo muy importante. He aquí aunque él me matare. Job sabía que lo último que podía pasar era que Dios le quitara la vida. Pero aún así Job Job perseveraba. Dice, aunque él me matare, aunque él me quite la vida, o sea, ya perdí todo lo he perdido, solo me queda la vida y estoy casi que a punto de morir porque estaba en una condición muy terrible. Lo último que me puede pasar es que el Señor me quite la vida, pero aún así yo voy a esperar en Él. ¿Qué palabras, mis amados hermanos? Personalmente, esta palabra para mí y es muy... Cada día el Espíritu me recuerda esto. Lo último que nos puede pasar en la vida es perder la misma vida. Pero aún la vida está en las manos del Señor. Y Job entendía esto. Lo he perdido todo y lo único que me falta es la vida, y aunque Él me la quitare, en Él esperaré. No puedo dejar de perseverar en Él, no puedo dejar de confiar en Él. Él es el que me ha dado la vida y Él es el que me la puede quitar, y aún mi vida está en sus manos, y no voy a dejar de confiar, de esperar, de perseverar en el Señor. No voy a renunciar a Él. Job recibió todas las noticias más duras y terribles que una persona puede recibir, pero él adoraba a Dios, se humillaba, le daba gracia, lo honraba y lo glorificaba por todas las cosas, por el día del bien, por el día de la adversidad, porque Dios le dio, porque Dios le quitó. Siempre glorificó al Señor, y eso es la evidencia de un hombre perseverante a pesar de... Amados hermanos, y Dios dice que debemos perseverar hasta el fin. En este camino nos vamos a encontrar muchas circunstancias desanimantes, pero tenemos que perseverar. Tenemos que luchar hasta el fin cada día, porque no estamos solos. Y Él dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Amados, vamos a esperar de continuo en el Señor. Vamos a perseverar en Él. No en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestra dependencia, en nuestra búsqueda, en servir al Señor de todo corazón. Vamos a desanimarnos, vamos a dejar de servirle, vamos a dejar de buscarle, vamos a dejar de orar, de meditar su palabra por las circunstancias. No podemos. La demostración de que somos escogidos de Dios es que vamos a perseverar por todas las circunstancias. Y aunque Él me matare, aunque Él nos quite la vida, en Él voy la vida eterna, y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas personas se desaniman porque creemos que por ser el hecho de ser hijos de Dios, no podemos tener aflicciones, pruebas, enfermedades, circunstancias difíciles en nuestra vida. Y cuando ellas vienen, entonces creemos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me vino esto? Si yo estoy con Dios, oh amados hermanos, no podemos tener ese pensamiento. Las religiones enseñan eso, pero Cristo nos enseña otra cosa. Cristo nos enseña, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido. La perseverancia nos lleva a permanecer, estar firmes en el Evangelio, siempre, sin desmayar, sin desfallecer, en el santo y glorioso Evangelio. Bien, mis amados, perseveramos para la vida eterna. No podemos dejar de perseverar. Y aunque lo último que sea que estemos a punto de partir, de morir, tenemos que seguir esperando a Él. Porque si no tuviésemos esa perseverancia en Él, no perseveramos en esta vida y para más allá de la muerte, entonces significa que no creímos en el Señor Jesucristo, que nuestra fe no era una fe genuina y verdadera. Hay que perseverar y esperar en Él
aunque Él me matare, aunque sea lo último. Amados. Génesis capítulo 6, versículo 9. Y tenemos otro ejemplo de perseverancia, de alguien que no muda, de alguien que no cambia. Job no mudó, no cambió, porque perseverar significa estar uniformes, constantes, continuos, no parar, permanecer con firmeza, sin cambios, sin modificaciones. Eso significa una persona perseverante. Y Job, a pesar de todas las circunstancias, dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Y vemos un hombre constante. No hubo cambios en él. No cambió porque era el hombre más rico y pasó a ser el más arruinado. No cambió porque tenía 7 varones, 3 mujeres. Amados hermanos, los pierde todos. Se queda sin hijos. Él no cambió por eso. No cambió. No mudó. No hubo un cambio hacia Dios. Siempre glorificó a Dios. Siempre magnificó a Dios. Recibió las noticias, se postraba, rasuraba y adoraba a Dios. Eso significa ver a una persona perseverante. La que persevera no le echa la culpa a Dios de nada. La que persevera glorifica a Dios en todo tiempo, en todo momento está glorificando al Señor. Y tenemos en el versículo 9, y es este varón de Dios, Noé. La escritura dice que en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Lo que vemos aquí es que Noé vivió en los tiempos en que Dios destruyó el mundo por el diluvio, por causa de la maldad, del pecado, del pecado. Porque todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran malos. En el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, del hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hubo un hombre que, a pesar de estar en medio, de ver tanta maldad, pecado, iniquidad, perversidad, aunque la maldad se multiplicaba como en estos tiempos, estamos nosotros viendo cómo la maldad se está multiplicando. Y mucha gente, al ver la maldad, la iniquidad, el pecado, tiende a desanimarse. No, nosotros tenemos que glorificar a Dios y estar perseverantes, firmes y constantes, no mirando el mundo, mirando a Cristo siempre, mirando que el cumplimiento de la palabra se está dando. La maldad se multiplica cada día, la perversidad es enorme, la depravación total es enorme, mis amados hermanos. Las leyes que se están estableciendo son leyes para el anticristo, leyes para la perversidad, para la depravación total, para que el hombre se corrompa cada día más y más. Favorecen al pecador, favorecen a las prácticas corruptas y condenan al justo, condenan al que obra rectamente, y la justicia sale torcida, dice la palabra. Pero encontramos a este hombre aquí y dice: y estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y es un hombre que persevera. Noé nos muestra cómo perseveró en medio de tanta maldad, pecado que había en aquel entonces. Y nosotros no somos la excepción tampoco. En este mundo y los tiempos de hoy es increíble, porque el Señor está cerca. Pero lo que nos habla era que Noé fue justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea, Noé pudo perseverar hasta el fin. Job pudo perseverar hasta el fin, vio la gloria y el poder del Señor, y Dios lo restauró, amados hermanos. Y lo que vemos en Noé es un hombre en medio de la maldad multiplicada. Cuando el Señor dice que su venida está cerca, miremos que será como en los días de Noé y en los tiempos de Lot. Esta es una señal que el Señor nos coloca para que nosotros podamos entender que su venida está a las puertas, y es mirar y considerar cómo era el hombre en los tiempos de Noé. Dice que todo designio del corazón y de sus pensamientos
era solamente la maldad. Basta usted salir a la calle, basta usted mirar los noticieros. Oh amados hermanos, la maldad multiplicándose en gran manera. Por eso el Señor, cuando nos habla de las señales del fin, Él comienza a hablar las señales y nos dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Él nos habla, el Señor no nos oculta estas cosas y nos muestra y nos hace ver cómo vivieron aquellos hombres. Ahora, Noé fue justo, él pudo practicar la justicia porque el Señor lo justificó a él y el Señor estaba con él. Él pudo andar en perfección porque el Señor lo perfeccionó y en sus generaciones Noé no se torció. Y es lo que el Señor quiere de nosotros, que permanezcamos firmes, fieles en Él, fieles, que no dejemos de perseverar en el Evangelio, que no dejemos de perseverar en su palabra, ser constantes cada día, mis amados hermanos, constante en Él, en su palabra, en la oración, en la meditación. Tenemos que permanecer, que el Señor nos ayude cada día a permanecer, oh amados hermanos. No hay excusa. Entonces tenemos dos casos. Primero, estar en medio de tanta maldad y de tanto pecado, pero perseverar hasta el fin y guardarse puro y santo. Y tener todos los problemas más grandes de este mundo, los dolores más terribles, porque el Señor Jesucristo ha sido el varón de dolores, es el primero. Pero cuando miramos a Job, la palabra no nos habla de otro hombre que le hubiesen venido situaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de Job, no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de un hombre que el Señor dijo: varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Ese era Job. Entonces encontramos que perseveraron. Job en su situación dolorosa, en su enfermedad, en la pérdida de sus hijos, en la pérdida de sus bienes. Amados hermanos, Job perseveró. Él perseveró. Ninguna de estas circunstancias lo desvió, lo condujo a que renegara contra Dios, a que le diera la espalda al Señor y dijera: Señor, ¿para qué me diste esto? Muchas personas, yo he conocido personas que contienden con Dios. Si me lo iba a quitar, ¿para qué me lo dio? ¿Para qué? Muchas personas contienden con Dios. Pero alguien, un escogido del Señor, una persona temerosa de Dios, no contiende, glorifica al Señor y persevera a pesar de todas las cosas. Perseveramos como Job. Entonces encontramos los dos ejemplos. Quería que miráramos estos ejemplos. En medio de la maldad se puede perseverar hasta el fin y se puede perseverar santamente, rectamente. Y en medio de la prueba más atroz, más dolorosa, más terrible, también podemos perseverar. Job perseveró en la pérdida y aparte de que perdió, perseveró en medio de la ruina, de la pobreza, porque lo perdió todo. Entonces lo vemos. Persevera en la pérdida, lo pierdo todo. Job amaba a Dios en la abundancia. Job amaba a Dios en la salud. Job amaba a Dios cuando tenía hijos y sacrificaba y adoraba a Dios. Pero Job siguió agradando a Dios, glorificando a Dios, sirviéndole al Señor, humillándose delante de Él. Cuando lo tenía todo, lo hacía, y cuando lo perdió todo. Entonces significa que en la abundancia lo hizo y en la pobreza, en la ruina también lo hizo. Job no mudó ni cambió, fue el mismo. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Que nada ni nadie nos deje, sea un instrumento del enemigo que nos haga dejar de perseverar, mi amado hermano. Debemos perseverar firmes en la obediencia, en la oración, en la lectura, en la meditación, en la palabra constantemente. Poderoso Dios. Y quiero invitarles a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Entonces, encontramos que Noé y también Job perseveraron hasta el fin a pesar de... 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 7. Dios dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo
y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este ejemplo es porque encontramos también que Lot vivió en medio del pecado, de la maldad. Él era abrumado por la maldad y por la conducta nefanda de la gente de aquellos tiempos, de Sodoma y de Gomorra. Pero Dios lo libró. Este hombre afligía su alma. Él dice que afligía cada día su alma justa, él era justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. Entonces él también vivió en medio del pecado terrible, como vemos a Noé. Noé vive la misma experiencia y estos tiempos terribles. Pero aún así, Lot es un hombre que persevera. Lot no se deja traspasar, aunque sus hijas fueron traspasadas por esas conductas, porque luego embriagaron a su padre y se llegaron a él y engendraron de él. Pero nosotros vemos que ese hombre perseveró y no se dejó traspasar, no se dejó desanimar en medio de tanta maldad, ni se dejó traspasar por la maldad, por el pecado, mis amados hermanos. Y estos son hechos perseverantes. O sea, hay testigos contra nosotros que pueden decirnos: yo viví en medio del pecado, de la maldad más grande y más terrible, en la depravación más grande, Sodoma y Gomorra, qué depravación, y para allá vamos cada día viendo la depravación. Pero aún así su corazón no se corrompió, no se pervirtió, no fue traspasado por esta conducta maligna y perversa de los hombres de aquellos tiempos. Y es donde Dios nos da una esperanza gloriosa. Podemos perseverar, tenemos testimonio, tenemos ejemplo, tenemos testigos de los que han perseverado, que han sido antes de nosotros y han vivido los tiempos más difíciles y peligrosos de sufrimiento, de prueba, de dolor, pero no han negado al Señor, no han negado el Evangelio, no han dejado de perseverar en el Evangelio ni de buscar el rostro y la presencia del Señor. Persevera hasta el fin, perseveraron hasta el fin. Y Dios libró a Lot, Dios lo sacó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios le dijo a Noé: prepara el arca en que te salvase él y su casa. Y Noé preparó el arca y se salvó, perseverando, creyendo en el Señor y perseverando cada día. Se burlarían de él cuando construía el arca: ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo se va a inundar esto? ¿Cierto? Pero era perseverante en la promesa que Dios le había dado. Noé construye un arca así, y construyela, y Noé le creyó a Dios y comenzó a perseverar, a construir y perseverar creyendo en la promesa del Señor, y no se desanimó por ningún motivo, aunque tuvo la opresión de aquellos hombres en aquel tiempo. Amados hermanos, el enemigo vendrá a ti para desanimarte, para ejercer presión, para que dejes de perseverar en el Evangelio, porque esa es la obra del enemigo: hacer que cada día o a través de las circunstancias, de las pruebas, llegar en nuestro momento de debilidad, para que renunciemos al Señor, renunciemos a su camino, a su palabra gloriosa y poderosa. Santiago capítulo 5. Dice la palabra, versículo 7, Santiago 5, 7. Dice allí la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Estaba meditando para esta enseñanza, porque nosotros vemos el cumplimiento de las cosas, de la profecía de la palabra, y vemos que realmente el Señor está cerca. Y esto lo dejaré para otro día. Otro tema: el Señor está cerca. Un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Bien, la Escritura nos dice: hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, y la paciencia se debe ejercitar cada día. Cada día el ejercitarse en la paciencia nos va haciendo más fuertes y más perseverantes, mi amado hermano.
Porque la perseverancia, nosotros no podemos perseverar si no tenemos fe, si no tenemos paciencia, y si cada día no nos motivamos en la palabra, cada día no nutrimos en ella. Entonces, tened paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense que el Señor no nos dice en su palabra, tened paciencia por toda la eternidad. No, hay una palabra consoladora. Hay una palabra consoladora. Perseveren hasta la venida del Señor. Tengan paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y si hay algo que a uno le anima, a uno le consuela, y es que en medio de tanta aflicción, de todo lo que vemos hoy en día, de todo lo que escuchamos, sabemos que todo el tiempo no vamos a estar así. Sabemos que es hasta la venida del Señor. Si nos toca estar vivos hasta la venida del Señor. Pero esa es la esperanza. Que no toda la eternidad será así. No. Hay un tiempo, hay un límite. Hay un límite. ¿Cuál es el límite? Una vez una hermana en la iglesia que pasaba por pruebas, por mucha dificultad, me decía llorando, pastor, ¿hasta cuándo tengo que esperar? ¿Hasta cuándo tengo que tener paciencia? Y mi respuesta fue, esta palabra, hermana, solamente es un poquito hasta que el Señor venga. Él está pronto por venir o nos llamará a su presencia. Pero no podemos ver como algo que no tiene fin, que no tiene un límite. No, la paciencia tiene un límite. Y el límite es hasta la venida del Señor o el día que el Señor nos llame. Y eso es glorioso, y eso es maravilloso, y eso lo alienta a uno, y eso lo anima, como Juan, que Él me matara, en Él esperaré. Él es la salida, Él es la solución, Él es la respuesta a nuestras situaciones. Y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Ahora habla la palabra, y la comparación es con ese hombre que labra, que trabaja la tierra. Dice, mirad cómo Él espera. Mira, Él persevera. Imaginémonos, pensemos esto. Un labrador siembra trabajó duro, fuerte, preparó el terreno, sembró la semilla y esparció agua, y digamos que esperó un mes, y como en un mes no le brotó su semilla y le dio fruta, dice, no, perdí todo lo sembrado, me voy, dejo todo tirado. Él nunca va a recibir el precioso fruto. La Escritura nos habla que el campesino, el labrador, el trabajador de la tierra, dice que él mira el ejemplo, él es un ejemplo para nosotros de perseverancia, de paciencia, de espera. Dice, mirad cómo el labrador espera. Óyese bien, esperar. Para esperar significa que tengo que tener paciencia, mis amados hermanos. Y eso me lleva ¿a dónde? A la perseverancia, que no me deja desistir de ninguna manera. No cambio, no mudo, sigo esperando. No hay cambios en mi vida, sigo en la fe, sigo en la confianza, sigo en la esperanza del Señor, sigo esperando en Él, en su respuesta y en su ayuda, en su favor. Espera el precioso fruto. Ahora bien, amados hermanos, la perseverancia tiene un fruto glorioso. ¿Cuál es? La vida eterna. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ese es ese fruto glorioso. Aquí la palabra dice, Él espera el precioso fruto de la tierra. Él espera el fruto ¿de qué? De su trabajo, de su esfuerzo y de toda su espera. De todo el tiempo que esperó, que perseveró, hasta que perseveró trabajando, labrando su tierra, sembrando su semilla, luego quizá regándola, esperando que creciera, que naciera, que brotara, luego limpiándola, abonándola, esperando que siga creciendo, luego que florezca, y después que florece, esperar que el fruto comience a germinar, luego a crecer, luego a madurar, y el tiempo de recoger. Él no puede hacer absolutamente nada, porque todo crezca rápido y le dé fruto ya. No. Él es un ejemplo. Su cultivo tiene su tiempo, desde que lo siembra hasta que va a recibir su cosecha, su precioso fruto. Amados, nosotros también vamos a recibir un precioso fruto, la vida eterna, estar con Cristo, estar con Él por la eternidad. Oh, amados, esto debe animarnos.
Esto debe animarnos a nosotros a perseverar, a no desfallecer, a no desmayar, a no desanimarnos de ninguna manera. Antes animarnos, motivarnos, estimularnos más y más a perseverar porque Dios es fiel y verdadero. Si Él no fuera fiel y verdadero, mi amado hermano, ¿para qué perseverar? Pero eres fiel, Él es fiel y ninguno de cuantos han perseverado en el Señor han sido avergonzados. Dice el fruto, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bien, también tiene que esperar con paciencia hasta que llueva. Él no puede hacer nada más que esperar. Oh, amados hermanos, y es lo que se nos manda a nosotros, perseverar, a tener paciencia, ser perseverantes, a esperar con paciencia. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y de esta manera veremos el precioso fruto. Así es, mis amados hermanos. ¿Cuántas personas que cavaron y estuvieron a punto de encontrar el gran tesoro desistieron de cavar? Se desmotivaron, se desanimaron. Oh, amados, un poquito y el que ha de venir vendrá. Debemos perseverar hasta el fin para salvación, para vida eterna. Perseverar a pesar de todas las circunstancias. No podemos dejar que el enemigo venga a desanimarnos porque hoy estemos mal, afligidos, necesitados, como dijo el salmista, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Él sabía que Dios se acordaba, aunque estuviera afligido, necesitado, Dios no se había olvidado de él. También dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Bien, y esa es como de las razones más gloriosas. Las razones más gloriosas y motivantes. Ya hemos visto la primera. La primera es porque esta perseverancia nos conduce a la vida eterna, a estar con Cristo para siempre. Y la segunda, esperanzadora, mi amado hermano, es que el Señor está cerca. Esa es la otra. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Está cerca el cumplimiento de la promesa. Está cerca el día de su advenimiento. Está cerca el día en que el Señor venga por su iglesia, venga por el pueblo que perseveró hasta el fin, a pesar de todas las pruebas, todas las luchas, las tribulaciones, angustias, aflicciones, necesidades, problemas, todo ímpetu, todo lo que vino contra su vida, su familia, contra él, contra todo lo que vino, él perseveró hasta el fin. Él recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Esa corona que Dios nos ha prometido. Entonces, amados hermanos, debemos perseverar. ¿Por qué? Por la vida eterna. Y nos animamos, de los dos motivos es porque primero, Dios nos habla que persevera hasta el fin será salvo. Y segundo, no podemos dejar de perseverar ni desanimarnos porque el Señor está cerca. Y no siempre estaremos así. Y es la que cada día debe motivar nuestra vida, debe motivarnos en el Evangelio, debe motivarnos a perseverar, animarnos. Tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles, ustedes lo saben, de una u otra manera, algunos vivimos de una manera, otros de otra manera, pero vivimos tiempos difíciles, amados hermanos. Es duro, es triste, es doloroso para muchos, y ver el dolor, ver el sufrimiento, ver las injusticias, amados hermanos. Pero ninguna de estas circunstancias debe movernos a nosotros para que desfallezcamos, para que nos desanimemos. No, antes nos esforzamos más. Yo recuerdo cómo los discípulos exhortaron a los hermanos allá en el libro de los Hechos, dice la palabra del Señor, que le dijeron que a través de muchas tribulaciones entrarían al reino de los cielos. Es necesario, dice que animaron a los hermanos, los animaron en la fe, diciéndoles, mire cómo les animaron, es necesario, óyese bien, o sea, cuando algo es necesario significa que se necesita, de ninguna manera se puede prescindir de él. Es necesario, mis amados hermanos, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es una puerta.
Por eso dice la puerta angosta, camino angosto, la puerta estrecha. Es necesario, tenemos que pasar por ahí, amados hermanos. Y por ese camino es por donde tenemos que perseverar. Ahí tenemos que perseverar todos los días firmes, sin cambiar, sin mudar, siempre hacia adelante, corriendo con paciencia, corriendo, mirando, poniendo la mirada en el galardón, en lo que tenemos adelante a Cristo el Señor. Y de esa manera, los discípulos animaban al pueblo, a la iglesia, al Señor, y le decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario, amados hermanos, perseveremos, perseveremos, porque es un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor, porque la venida del Señor se acerca. Es consolador, es motivador, mi amado hermano. Es consolador y motivador, y yo creo que no hay de las cosas más gloriosas y maravillosas es cuando el Señor dice que Él está cerca. Saber que pronto acabará el dolor, el llanto, la aflicción, los problemas, los dolores, todo lo que podamos vivir, experimentar en esta vida, todo aquello que te agobia, que te aqueja, que es una carga, que es pesado, que es doloroso en tu vida. Todo aquello, un día no muy lejano, todo esto cesará. Y esto es glorioso y esperanzador. Así es que debemos perseverar cada día animados por estas dos promesas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Persevero, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Y persevero con ánimo, y me esfuerzo y no voy a mudar, no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y si quiere miramos en Hebreos, capítulo 10. Vamos a ir a Hebreos, ya le digo el capítulo. Hebreos capítulo 10. Versículo 32. Si quiere leamos el 32 en adelante. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Óyese bien, una guerra de muchos combates, muchas pruebas, después de recibir la iluminación del Evangelio, la salvación y la vida eterna. Dice, sostuviste gran combate de padecimientos. Hermanos, no ignoremos esto. Por una parte, dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron vituperados y atribulados. Fuisteis hechos espectáculo, óyese bien, nosotros no lo hemos sido todavía. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Mi amado hermano, compañeros de aquellos que sufren. La Escritura dice por mí el apóstol San Pedro que los mismos padecimientos que nosotros vivimos hoy se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos. Uno no puede decir lo que yo vivo no lo ha vivido nadie. No, eso es una mentira. Lo que yo estoy viviendo, lo que tú vives, cualquier persona lo está viviendo. Otro hermano lo está viviendo en otro lugar. Dice, porque de los presos también os compadeciste, el verso 34, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Aquellos hermanos les robaron, los despojaron de todos sus bienes, sus pertenencias. Por eso nuestro corazón no debe estar pegado a las cosas materiales. No sabemos mañana qué pueda pasar con lo que Dios nos ha dado. Dice, sufrieron el despojo de vuestros bienes y con gozo. O sea, ellos fueron despojados y no se colgaron, no se quitaron la vida, no se murieron porque les robaron, porque les quitaron, de ninguna manera. Dice que lo recibieron con gozo. ¿Por qué? ¿Cuándo una persona puede recibir con gozo esto? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos entendían que eso no era la herencia eterna, que la herencia eterna era el reino de los cielos, la nueva Jerusalén, estar con el Señor. Ese es nuestra ciudad para la cual nosotros vamos, es nuestro peregrinaje en el cual nosotros cada día nos esforzamos y perseveramos hasta que entremos por las puertas de la santa ciudad, hasta que estemos en la nueva Jerusalén,
Esa es nuestra herencia, es Cristo, nuestra riqueza es Cristo, nuestra herencia inamovible, mi amado hermano, eterna, fija, firme para siempre. Oh, amados hermanos, no son las cosas de este mundo, somos administradores solamente en este mundo. Nuestra herencia verdadera, eterna, es en los cielos. Dice, sabiendo que vosotros tenéis una mejor y perdurable, o sea, eterna herencia en los cielos. Gloria al Señor. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si yo no persevero pacientemente, pues no puedo hacer la voluntad de Dios. Declino, desisto, me aparto, me desanimo, y entonces viene el enemigo y toma el control. Luego dice la palabra del Señor, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis que la promesa. El que persevere hasta el fin, este será salvo, recibirá la promesa, la corona. Mire el 37, mire la esperanzadora. Mire, él está hablando primero, comienza hablándonos del sufrimiento, del dolor, pero de qué manera lo recibieron aquellos hermanos, aún la pérdida de todas las cosas. Significa que estos hermanos no dejaron de perseverar en el Señor. Aunque perdieron todo, fueron expuestos a vituperio, al escarnio, a la vergüenza, mis amados hermanos, y les despojaron de todos sus bienes, los dejaron pobres, arruinados como Job, pero esto no fue motivo para dejar de perseverar en el Señor. Y es lo que está haciendo el apóstol aquí. Lo que está haciendo aquí el escritor del libro de los Hebreos es animándonos y diciéndonos, nada nos puede separar del Señor. Ninguno dejó de perseverar, ninguno de los escogidos, aún a pesar de todas estas circunstancias y cosas. Y ahora, nos habla de ellos y se dirige a nosotros. Dice, porque, el 17, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mire, y cuando él comienza a cerrar esta parte, cuando nos habla de la advertencia aquí, en este capítulo, da esa esperanza. Y viene allí la esperanza gloriosa. Viene el ánimo para el creyente. ¿Cómo anima el creyente? ¿Cómo levanta el ánimo? Un poquito, es un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nos lo acabó de decir el Señor ya también. Lo acabamos de leer, mis amados hermanos. Que Él viene pronto. Que tenemos que perseverar porque su venida está cerca. Y aquí nos dice, y es un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración de que el alma. Por la fe perseveramos cada día. Perseveramos. Pero cuando nos habla de perseverar en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde hay tanta aflicción, tanto dolor, se nos dan motivos gloriosos, motivos por los cuales nos animan, nos ayudan a que tomemos nuevas fuerzas, a que saquemos fuerzas de las debilidades y nos hagamos valientes. Y que, mis amados hermanos, que la perseverancia me conduce a la vida eterna. El que persevera hasta el fin será salvo. Que me da una esperanza gloriosa, de un ánimo glorioso, de un peso enorme para nuestra vida. Y es que el Señor está cerca y solamente falta un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nosotros no somos de los que retroceden, sino los que tenemos fe para perseveración del alma, para perseverar todos los días, sin desviarnos, sin desanimarnos, sin desfallecer, sino siempre firmes, constantes, creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor, afirmando el corazón, arraigándonos en la palabra, haciéndonos de ella, mis amados hermanos, confesando las promesas como David nos enseñaba hace 8 días, el domingo, como les decía, yo sé, Señor, yo sé que tú estás por mí, yo sé que tú eres mi Dios, tú eres el Dios que me favorece. ¿Cómo confesaba David de su Dios? El que anima el alma, el que le animaba
el que le fortalecía. Señor, yo sé, también decía, yo sé que tú estás entre los que me ayudan, yo sé que tú estás por mí, porque la Escritura dice, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el que está con nosotros, el Rey está con nosotros, Él nos ayuda a perseverar. El Señor perseveró hasta el último día y cumplió la voluntad del Padre, y aunque fue humillado hasta la muerte de cruz, pero ahora está a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos, tenemos que aprender a mirar, a ser perseverantes mirando a Cristo en la cruz. Cuando miramos a Cristo allí, podemos perseverar. Él fue hasta allí, Él resistió allí, perseveró en la cruz hasta el último momento. Él no desistió de la cruz, Él no descendió de la cruz. Él permaneció allí, perseveró, y el Padre lo levantó, lo resucitó entre los muertos. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla. Nosotros no podemos ser menos que ellos, amados hermanos. Debemos animarnos, debemos fortalecernos, debemos llenarnos de valor en la palabra por el Espíritu Santo y tomar nuevas fuerzas. Dice la palabra, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los jóvenes corren y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán alas como las águilas, volarán, correrán, no se fatigarán, porque el Señor está la fortaleza. Ahí está, mis amados hermanos. Debemos permanecer perseverantes en la palabra, en la obediencia, en la santidad, en la justicia, en el amor a Dios, en el amor a su verdad. Debemos perseverar cada día sin desanimar, sin desfallecer, siempre constantes en todas las cosas. Y veremos la gloria del Señor, veremos la respuesta, veremos la ayuda como hasta aquí. Hay muchos hermanos que están pasando momentos duros, difíciles. Oremos por ellos, amados hermanos, por sus familias también. Quiero dejar hasta aquí este tema, reconociendo que la palabra dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que perseveran hasta el fin, mis amados hermanos. Que así Dios nos ayude, que el Señor a través del Espíritu Santo, a través de la esperanza, de la fe en la palabra, nos ayude cada día a tomar nuevas fuerzas, a esforzarnos, a ser valientes y a permanecer firmes en Él, sin desfallecer y sin desanimarnos. Dios los bendiga, amados hermanos. Antes de terminar de iniciar la oración para darle final, quiero pedir oración nuevamente por la hermana Isolina y también por el hermano David, que ha tenido muchos quebrantos de salud. Por eso él no pudo estar hoy jueves con ustedes, pero estará luego cuando esté mejor, recuperado. Oremos por estos hermanos. Quiero pedir oración por hermanos que están sin empleo, necesitados, por personas también que nos siguen y nos piden oración por la salud, por empleo también. Hay mucha necesidad y de muchas. Me llegan mensajes pidiendo oración. Y quiero invitarlos a que estemos ayunando, fin de semana, orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a nosotros y por las necesidades de todos, mis amados hermanos, por la iglesia, porque Dios nos ayude cada día a perseverar. El apóstol Pablo decía que él doblaba las rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice para que la iglesia perseverara, para que estuviera unánime, constante, firme. Y Él es nuestro trabajo, nuestra tarea. Y le clamo al Señor por eso. Dios nos ayude y Dios nos dé la oportunidad de congregarnos nuevamente y estar juntos, reunidos, unánimes. Vamos a orar, amados hermanos. Soberano Dios, Señor nuestro, Padre nuestro, en tu Hijo Jesucristo te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, que es el pan de vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor, como dijo el profeta, fueron oídas y yo las comí, me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú eres verdadero. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Gracias porque nos ayudas en todo tiempo, en todo momento, Señor. Gracias porque tus palabras son fieles, son firmes, son sí, son amén, para todos aquellos, Señor, que amamos, que te amamos, gracia tuya. Gracias, Señor, porque todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Ayúdanos a ser perseverantes hasta el fin, a no desfallecer, a no desmayar, a no desviarnos, a no desistir. Antes, Señor, renovar
en tu espíritu, en el conocimiento. Te ruego por todos los hermanos y hermana Isolina y todos los hermanos y hermanas que pasan momentos difíciles, Señor, quebrantos en su salud. Señor, seas tú fortaleciéndolos, renovando, restaurando, levantando, Padre amado, dando la fe, la confianza y haciéndonos ver, amado Dios, que aunque tú nos quites la vida, podemos seguir esperando y confiando en ti, Señor, porque tú no dejas ni desamparas a aquel que confía, Señor, porque tú no eres un Dios infiel, tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, Señor. Oramos también por las necesidades materiales, Señor. Seas tú supliendo cada necesidad y oramos porque seas abriendo fuentes laborales, Señor, porque puedan tener, amado Dios, un trabajo, bendito Dios, porque tú nos ayudes a todos en medio de esta pandemia, amado Rey de Gloria. Guárdanos, Señor, de todo mal, de toda enfermedad. Guarda a tus hijos que trabajan en la medicina, en la enfermería, Señor, atendiendo a muchos pacientes. Guárdalos en tu nombre. Te ruego que guarde nuestras familias donde quiera que estén. Guarda a mi esposo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Deseo que tengan buena noche, que Dios los guarde, Dios los acompañe. Y seguimos orando por nuestros hermanos David y la hermana Isolina. Un abrazo, bendiciones para todos.